Soy Abraham de Radio Pénjamo. Abraham de Radio Pénjamo. Vengo desde Pénjamo a conocerlo, señor. Pues llegó al lugar correcto. Pásele. Me dijo Jorge Villa que me andaba buscando. Sí, señor. Ok. Porque vi que dijo el oso. Soy su seguidor. Ok. Sí, por ahí vi un comentario que usted había dicho, mucho gusto en conocerlo, que había dicho que me iba a venir a saludar. Radio Pénjamo. ¿Qué frecuencia es o qué página es? No se preocupe. ¿Quiere un vasito de agua? ¿Sí? ¿Con quién viene? ¿Solo? Solo. Déjale, invito un vaso de agua. Espérate, oso tenebroso. Te ves joven, muchacho. Te ves como de unos 35 años. Pero Luis, me emociono, Luis, porque soy tu seguidor. Sí, no te preocupes. Graba tu video. Yo te lo paso ahorita, no te preocupes. Eres mi inspiración. Si estás emocionado, tómate esta agua. Te va a caer bien. Yo ahorita te paso este video si quieres, lo comparto. Sí, Luis. Para que te... Gracias. Radio Pénjamo. Pénjamo es Guanajuato. Vengo desde el suroeste. Oso. La esquina del estado. ¿Con qué colindan? Con... Jalisco y Michoacán. Ah, Y ya, vengo ya. hasta la otra esquina del estado en el noreste. A Querétaro. Pues bienvenido. El ruso todavía es Guanajuato. Sí, aquí termina el estado. Siéntate. ¿Cómo te llamas? Abraham, me dicen Blancho. Brancho. Pues siéntate. Estoy a tus órdenes. No puedo usar. Con el tuyo tengo. Yo ahorita te comparto el video. Muchas gracias, Luis. Ok. Salí desde las 4 de la madrugada. Te estuve esperando desde que te saliste de allá. Y dije que hasta que llegue al Rusio, puedo ir a conocerlo. Y no te venías, y no te venías, y no te venías. Sí. Y ya ayer que dijiste, ya estoy en el Rusio, dije, me voy ahorita que estoy de vacaciones. Soy maestro, Luis, y tengo una estación de radio que lo hago por inspiración de tu persona. Siempre me ha gustado, soy radioaficionado. Amo el radio, todo lo que tenga que ver con radio. Lo hago. Y tuve una inspiración muy grande para hacer una estación de radio online. Y pues ahí estamos conectando un poquito en Pénjamo, que no tiene estación de radio. No. Y seguidor tuyo, ya después verás mis videos. Claro, leí un mensaje que dijo, soy de Radio Pénjamo y te voy a ir a buscar cuando llegues al Rusio, quiero Sí, saludarte. Exactamente. Wow. He pasado tus videos en mi radio. La gente de Pénjamo sabe, no me la creían que iba a venir. Y menos en un carrito, porque está hasta la... Carrito chiquito. Un Sonic. Sí. Un rato pequeño, un Sí, carrito pequeño. 4 cilindros. ¿Sabes qué? Estaciónalo para acá si quieres tantito, por si sale alguien, no te preocupes. Ahorita le ponemos Sí, hay tráfico acá. un sticker a tu Exactamente, carrito. quiero mi sticker. Un Y una sudadera. A ver, qué cosa, muchacho. Me emociona que te emociones. Ay, qué cosas. Échate tantito así, vete para allá, sí. Eso. Nunca subestimes el alcance que puede tener un video. Eso. Ahí. ¿Qué te dijeron tus seguidores que no lo ibas a hacer? Perdón. ¿Qué te dijeron tus seguidores? No creo que vayas. No. Uno, es que ya desde que saliste de la Ciudad de México. Ajá. Vamos a pegárselo. Me decía que me tranquilizara. Me bajaba Carrillo, Jorge Villalobos. ¿Quién es Jorge Villalobos? Un amigo, un seguidor, un patrocinador de Radio Pénjamo. Me Ok. decía, tú quieres ir a hacer
¿cómo se llama esa película? El Mountain. Secreto de la Sí, montaña. el secreto de la montaña. Ah, sí. Hijo de De Dios. los Cowboys. En medio, un ladito, ¿dónde lo ponemos? En el centro si puedes. Sí, claro. El secreto de la montaña. No, hombre, ¿cuál secreto? Y tienes otro seguidor en Pénjamo, el profesor Luis Amaya. Ay, 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 qué cosas. También te escribe mucho. ¿Cuánto tiempo tardaste en llegar hasta acá? Salí desde las 4 de la madrugada. Pero son las 2:30. Pues llegué nada más como una hora y media al Rusio, a Jichú. Ajá. En lo que me daban razón de ti. Dice que Jorge te guió, Jorge Villa. Hizo un mapa. Él es muy atento, Sí. él es pariente de nosotros, su apellido es de mi abuela Villa, son parientes de mi abuela materna. Mira, ya quedó. Cuando te vean van a decir, Todo, lo lograste. No, ya. Sí lo logré. ¿Y por qué significa para ti algo tan importante venir Porque a...? para mí es muy importante el radio, Luis. Sí. Y el ver tu proyecto, yo siempre fui radioaficionado desde niño. Mi papá nos puso un radio en el cuarto, no teníamos tele. Ah, Y el radio era una fuente de inspiración, mi compañero de escuela, soy maestro. Siempre un radio acompañándome. Te enseño todo el tilichero de radios que traigo. Después me metí, ¿te acuerdas de los Duques de Hazzard? sí, cómo no. Me encantaba ver esa serie y dije, un día que sea grande voy a tener un radio de banda civil. Tengo muchos amigos por todo el mundo, gracias a la radio. Un amigo aquí de Jichú nos pasa todos los días los reportes del clima. ¿Cómo está Jichú? Está haciendo mucho frío, ya nevó. Se llama Omar, la QRZ Camellín. A lo mejor lo conoces, Jorge Villa sí lo conoce. Ah, No lo pude contactar ahorita y ya me vine a buscarte porque dije, se me va a escapar, se va a ir a otro lado y ya no lo voy a voy a ir encontrar. para la sierra. Sí. Aquí nomás llegué a dejar mi camioneta. Exactamente, esa es la Me idea voy que a ir traes. al mundo Malboro. Exactamente, yo también vengo al mundo malvaro, pero no sé si aguanta el frío. ¿Me quieres enseñar algún radio o qué? Tengo A ver. primero, el mapa. ¿Qué te hizo Jorge? Sí. Estos son los radios de comunicación. Este es análogo y digital. Y ahí te comunicas con tu grupo, Sí, tu club. ajá. ¿Agarres como satelital? Sí, necesito internet para que agarre el satelital y si no, agarra... En un cierto radio. Sí, en un cierto radio. Tenemos repetidores allá en Pénjamo, en La Piedad, en León. Son como estos Pioneer, estos radios normales que ocupan una antena que lo Si lo quieres, sí, retransmita. si quieres, no. Ándale, de eso. Sí. Yo tengo de esos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estos sí funcionan aquí en la sierra. O sea, sí tienen aquí Sí, antena. bueno, no. Este es de antena a antena. O sea, de estos dos, como walkie-talkie, Sí, y entre pero ellos. también se comunica con ellos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Entre Los ellos. tengo todos vinculados. Ah, Y y se vinculan analógico con digital. Tenemos repetidores y tenemos interconexión de comunicaciones. O sea, es una conexión. o sea, que si de se lo todo. conecto a mi Starlink, puedo mandar mensajes. Sí, pero perfecto. Ah, sí. Es un radio, yo te paso la aplicación y todo. Se llama Sello. Y aquí tenemos otro. Y estos, aparte de ser walkie-talkies, traen radio FM. Ah, estación de radio, Sí. o sea, radio. Y traen el NOAA y no sé qué, tú que sabes de eso de Estados Unidos, te pasan los reportes meteorológicos de Estados Unidos. Ah, qué chistoso. Y yo vinculo mucho, tengo muchos amigos traileros, en las redes se comunican traileros, soy muy nocturno. Tenemos un programa que se llama Los Desvelados. Y ahí está. Y en la noche estamos 4 o 5 de la madrugada, Platica. platicando, echando músicas, cuantitos, noticias, historias, las tuyas. Que te digo que, que me prestes porque están bien bonitos, ya después los escucharás. Saco tus canciones de viaje, las canciones que pones en los videos. La de Clemson and Clover, Exacto, ¿por qué será? Sí, de viaje. Yo hago reflexiones también, ahorita estoy Exacto, terminando una sí. reflexión ahorita. Y sigo tu radio. Radio Mojarra. Yo Radio empecé, te voy a Mojarra. decir, yo empecé en la radio en Estados Unidos por una Sí, en casualidad. Atlanta, sé toda tu historia del Jackson. Y empecé en la radio y me dediqué a la radio durante 25 años. Sí, Intermitente, tomaba ciertos breaks de algunos meses, viajaba y todo. Pero para mí la radio fue algo que me dio todo y me quitó todo. Me refiero que me quitó, pues, el tiempo porque no pude hacer otras cosas más que pura radio. La radio me obligaba a estar de 5 de la mañana a 3 de la tarde todos los días. Es un programa de 8 a 10 horas diario para Estados Unidos. sí. Hicimos mucho tiempo radio, fue una radio muy, muy exitosa, Radio Mojarra. Sí, Llegó a estar
en las plataformas y en el radar comparado con la Qué Buena de Los Ángeles, No sé. Amor de Miami, Sí. las más grandes de Estados Unidos. Me llamaron de TuneIn, la plataforma más Sí, importante, me sí, dijeron, escuché esa nosotros noticia. no contactamos a cualquier radio, solamente a las que tienen 2 millones de horas escucha. Así es. Y dice, y tú las tienes. Yo pasaba Porfirio Cadena, pasaba Sí. radionovelas, reflexiones, y yo llegué a tener, por decir, cuando yo hacía radio, en cualquier momento yo llegaba a tener 8,000 conexiones al mismo tiempo. Había veces que 10,000, 12,000. La Radio Mojarra se hizo tan popular que era binacional. Sí. Alguien buscaba a una persona perdida, me llamaba, oye, busco a Exacto. mi familiar, y se comunicaba y decían, yo en Texas escuché esa historia, la persona está en Michoacán. Llegó a ser muy popular Radio Mojarra. Ahora tomé un break porque quería o quiero dedicarme un poquito a viajar, sin prisa, sin compromiso. Sí. Sin embargo, estoy reconsiderando regresar otra vez a la radio. No, y la radio está ahí. Ahí la Está dejé al aire, funcionando sí. para que cuando regrese vuelva a conectarme con mi No, y público. con todo el contenido que tienes y los videos que sacas y todo lo que hablas, ahí conecta perfectamente bien. Te soy sincero que yo paso muchos de sus, y más ahora que va a venir, para empapar un poquito a la gente de Pénjamo, pero como en Pénjamo tenemos muchos mojarras, Ajá. conecta también mucho el nombre de Pénjamo en Estados Unidos y tenemos llamadas diario, Estados Unidos, Alemania, Madrid, Atenas. No tan grande, pero ahí voy. Y eso lo hago por hobby, no Claro. porque mi oficio soy profesor de matemáticas de nivel secundaria. Secundaria. Sí. Mándale un saludo a tus alumnos. Un saludo a todos mis alumnos, a Jorge Villalobos, que ahí está, al Tamaulipeco Amaya y a toda la gran familia de Radio Pénjamo. Lo logré, señores, aquí está. Objetivo desbloqueado. Así que tienes mi atención. No, tú tienes la mía, pero desde Abraham. hace mucho tiempo y sufrí mucho, ¿Por qué sufriste? como del Jackson. Sí. Todos hemos sufrido con ese perrito. En ese tiempo también falleció un perrito mío que se llamaba el Blanco, un pastor alemán. Híjole, pues igual. Sí, yo cuando falleció Jackson sentí como, de las pocas veces en mi vida que he sentido como un hoyo en el pecho, Sí. que no lo puedes explicar. Sí. Y sí, es muy lamentable. Y dicen, acéptalo, está viejito, está enfermo. Sí, Pues sí, sí, es como un familiar, está viejo, está enfermo. Pero uno nunca estará listo para la muerte. No. Nadie, ningún ser humano dirá, yo ya estoy preparado. Puedes resignarte, puedes de alguna manera recibirlo. Pero yo no creo que nadie esté conforme o acepte la muerte tal cual, porque es el fin de algo. Sí. Y a mí me la lamento mucho y trato de ser fuerte, pero sí extraño a mi perro porque hicimos tantos viajes. No. Bellísimo. Y era tan obediente y pues era una persona, solo le faltaba hablar. El terrible Jackson. Sí, sin embargo, la gente, la vida y las cosas nos han enseñado que la vida es para adelante. Es Sí, para Luis. adelante. Fíjate que hace poquitos días, ahorita que estoy de vacaciones, le ando dando vuelo al hilacha, Luis, porque entre vacaciones en clases no puedo. Y fui a San Francisco, en Amacutiro, estado de Michoacán. Ajá. Y vi un perrito en una casita. Dije, y ese era el Jackson, pues así, un cocker de España. Y dije, ¡ay, ahí está el Jackson! Y sabes que nosotros también en casa tuvimos un cocker español que se llamaba Timbiriche. Entonces sé la clase de perros que son. Sí, no, los perros son la compañía perfecta. Mira, Luis, en mi cabina de radio tengo este así grandote de neón. Ajá. Este es un llaverito y varios más que te traigo. Algo pequeñito, pero créeme que para mí, bien significativo. Radio Pénjamo, escaneas aquí mi teléfono y te lleva a la radio. Claro, lo recibo con mucho gusto. Radio Pénjamo, 105.50 FM. Pues qué gusto, pues te recibo con mucho gusto. Si quieres hacer alguna entrevista, algún video, lo hacemos con mucho gusto. Ok, Luis. Estoy terminando una reflexión, pero vamos a hacer tu entrevista. Lo que me quieras preguntar. Muy bien, Luis. ¿En este mismo video o cortamos? No, hacemos otro con tu teléfono. Ok. Señor, ¿cuál es su nombre? Luis Enrique García Sáenz. Muy honrado tenerte aquí. Mi amigo de Abraham de Radio Pénjamo. De Radio Pénjamo, Luis. Ajá. Tus orígenes. Yo nací aquí, en esta casa, Ajá. hace 52 años. Esta casa es de tejamanil, es de puras tablillas. Yo no sabía que había nacido aquí. Yo pensé que había nacido por otro lado,
Pero un día que vine, mi papá me dijo, tú naciste en esa casa, aquí naciste hace 52 años. Y bueno, después la historia pues ya le he contado, me llevaron para México. Te llevaron a México. ¿Y cuándo decidiste irte a Estados Unidos? Muy chico, ¿no? Tenía creo que 17 años. Yo, para que entiendan, o la gente que no me conoce, yo me llevaron al Estado de México, a Chimalhuacán. Y siempre lo digo eso con orgullo, porque esta zona donde estamos ahorita es una zona marginada. Del Estado de Guanajuato, los municipios más pobres, más alejados y más incomunicados es Quicho y Tarjea. Pasando ese cerro, ahí sigue Tarjea. Estos son los municipios más pobres, más marginados del estado de Guanajuato. Como León, Celaya, los que ustedes saben, ¿no? Sí, industriales, San Miguel de Allende. Pero aquí es una zona muy pobre, por su condición geográfica. Y yo me fui y me llevaron a Chimalhuacán. Y una vez yo estaba leyendo un artículo que decía la carreta de la miseria. Y decía Chimalhuacán, el municipio más marginado del país. Entonces yo le dije a mi hermano Semio, le dije, mira qué cosa de la vida, venimos del municipio más pobre del estado de Guanajuato y nos trajeron al municipio más pobre de México. Es una ironía. Ahora después, cuando pasa el tiempo, digo, esas condiciones tal vez me hicieron valorar y me hicieron sacar lo mejor de mí y la gente que vivió como yo, porque eso tiene un mérito. Cuando uno tiene las cosas y tus papás o naces con posibilidades, pues las cosas son más sencillas. Cuando uno tiene educación, ropa, juguetes, acceso, pues las cosas no son tan complicadas. Pero imagínense esa vida de la gente que apenas tiene para comer. ¿Qué aspiraciones puede tener? Pues comer, comprar ropa, sobrevivir. Lejos está el aspirar a algo mucho más grande, a viajar, a conocer, a realizarte, a triunfar en el deporte, en la música. Eso es de ricos. Les digo esto porque yo lo he analizado todo eso y he entrevistado a mucha gente, y cuando la gente me dice que viene de condiciones muy difíciles, digo, eso es doblemente meritorio. Luis, hablas mucho de tu hermano. Háblanos de tu familia. Papá y mamá, tu papá de aquí. Sí, mi papá vive aquí en esta casa, él ha vivido aquí toda su vida. Mi papá se fue, lo que yo me acuerdo, mi mamá, creo que sí está la historia, no que sea para mi mamá. Ella se va para México, va a trabajar como toda niña que se va a cuidar casas, cuidar niños, como la gente de provincia. ¿Ella de aquí? De aquí. También. Sí, mamá es de aquí, del Rusia. Ajá. Mis abuelos paternos están de aquel lado. Sí. Se va Ya para me allá. encontré con primos y familiares tuyos. Sí, de apellido Sáenz y Villa. Sí, exacto. Y se va mi mamá para allá. No me sé la historia cómo va y nunca se le ha preguntado. Nunca nos ha dicho mamá bien. Pero lo que sé es que después ella se va para México, regresa aquí al rancho a ver a su papá, yo creo. Conoce a mi papá y de esa relación somos 4. Mi hermano Semio, yo, mi hermano Eduardo y mi hermana Graciela, que está en Atlanta. Okay. Después, decisiones de mis padres, mi papá se regresa para acá y nos deja cuando yo estaba chiquillo. No sé si en el kinder o en la primaria, muy joven. Y ese es mi recuerdo de mi papá, que él se viene para acá. Y nunca ya más tuvimos contacto con él. Seguimos nuestra vida, mi mamá nos crió, pero en las vacaciones veníamos para acá. Y cada vacación que veníamos para acá, mi mamá nos inculcaba, decía, vayan a saludar a su papá. Y por eso es que siempre lo reconocimos y siempre lo vimos y teníamos esa imagen constante de él. Entonces esa es básicamente la historia. Yo me crié sin mi papá y ahora ya de grande pues estoy aquí porque uno también de ruco, de viejo, uno empieza a ser más humano, menos egoísta y menos egocéntrico, y te pones a ver el lado importante de la vida. Por eso estoy aquí. Ok, Luis. ¿Y tu hermano Eusebio tomaría algo de la figura paterna? Porque yo veo cómo hablas de él, le pides consejos, él te da y te felicita también. Hombre, qué bárbaro, hiciste esto bien, aquello a lo mejor no tanto. Digo, por ser el hermano mayor. Sí, bueno, yo pienso que mi hermano Semio, yo luego me pongo a pensar en él, y lo he pensado con mis hermanos en algún momento, que él cargó esa parte. Fíjate, yo pienso que debe ser así. Cuando una hermana es mayor o hermano mayor y se queda a cargo de los niños, carga con toda la responsabilidad obligada
no porque lo escogió, sino porque le tocó, con esa figura como semipaterna. Yo me acuerdo cuando estábamos chicos allá en el Estado de México, cuando llegábamos, al que regañaba era él. Decía mi tía, ¿por qué se fueron? ¿Por qué no regresaron? ¿Por qué te los llevaste? ¿Y por qué no les dijiste? Como si él fuera el responsable cuando él también era un niño. Sí. Él era un niño de 8 o 9 años y lo regañaban por habernos llevado a nosotros, chiquillos. Órale. Entonces yo siento que el hermano mayor, él y no sé Sí, muchos, sí, sí. cargan con toda esa responsabilidad y también con todos los castigos y muy poco reconocimiento de ser el primogénito o el mayor. Y yo con mi hermano me llevo bien ahora. Igual, yo creo que de chicos pues nos peleábamos, nadie valorábamos nada. Ajá. Y ahora ya de ruco, pues sí me he acercado con él y he acercado conmigo. Y tenemos una buena relación, por eso lo menciono. Y mi hermano Semyon es una persona que él también tiene un mérito, y hablo yo de él, porque él se graduó de la Iberoamericana. Ajá. Y él es un maestro tiene una especialidad. Él es un maestro, tiene una Máster, maestría. Pero él se dedica a administrar y a trabajar en autobuses, las grandes empresas de autobuses de ETN, Unibus de México, Flecha Amarilla. Él ha trabajado de directivo en esas empresas. Ok. Entonces, para mí, mi hermano Semio, y se lo reconozco también, él siempre ha sido una persona que me ha inspirado, que pudo salir de esa adversidad de Chimalhuacán y de Jichú a hacer algo muy grande en su vida. Muy bien, Luis. Luis, ¿te vas a los cuántos años a Estados Unidos? A los 17, ¿Movido por qué? ¿Inspirado por qué? ¿De mojar? de mojarra, pero le preguntaba a un señor, ¿por qué te fuiste? Y él me dijo, por curiosidad. Yo también me fui por eso, porque yo ya trabajaba, me acuerdo que yo he trabajado desde los 12 años, en mercados, en verdulerías, e intenté cosas que había allá en México, en restaurantes también. Entonces yo ya trabajaba y ya cuando uno trabaja empieza a comprar sus cositas. Pero yo me acuerdo que en aquel tiempo, pues en México, en la ciudad, era la época de los 90s. Y en los 90s, pues tú querías tener los tenis Reebok, Ajá. la chamarra Sí. Levi's, el pantalón, los Wallman Sony, Así es. los que vimos en los 90s, y uno estaba bombardeado como ahorita el internet, Sí, sí, y sí. veías la moda, las cosas que tú no podías comprar. Veías las bicicletas, veías la moda, la televisión nos había abarcado, y entonces había un chavo que le habían puesto el Nike, y le decían el Nike porque él siempre se iba para California, para Los Ángeles, de mojado, y traía su única ganancia de él, era una maleta. Pero en esa maleta, él traía tenis, se iba, y hoy sé que se iba a las pulgas, Ajá. que era todo usado. Sí, sí, sí. Pero cuando él abría su maleta en México para un joven de Sí. 16, 17 años, eso era oro puro. Y veías tenis Nike, gorras de los Chicago Bulls, Sí. pantalones Levi's, usados, y él vendía eso. Y de ahí sacaba, era un chacharero. Al final yo lo veo, era un chacharero que lo que él llevaba hoy no tiene valor económico, pero para nosotros de chamacos era Oro. el oro puro. Entonces yo no le podía comprar cosas porque no tenía. Dice, no, pues esto, dinero de ahorita, 1,000 pesos o 2,000 pesos. Dice, no, pues ¿cuándo, no? Y usado. Porque Así no había, es. ¿te acuerdas que antes del Tratado de Libre Comercio? Sí, sí, sí. No había Nadie acá. tenía unos Converse, No. nadie tenía un Wallman Era Sony, que alguien te los mandara. era Fayuca, Sí. todo eso, Sanyo y todo eso. Entonces yo un día dije, híjole, yo como quisiera tener esas cosas, en sí, fue mi necesidad. Yo no tenía ilusiones de hacerme rico, de casarme, de explorar el mundo. Yo tenía una necesidad material de esas cosas que veía en la tele. Y con esa ilusión me fui. Yo la primera vez llegué hasta la frontera a comprar cosas usadas. Me acuerdo que fui a Tamaulipas, a Matamoros. Y me fui chico a los 15 años en un autobús. Y regresé y no me salió. Dije, no, todo estaba bien caro y no se pudo hacer el negocio. Me gasté todo mi dinero en pasajes, en comida y no traje nada. Entonces dije, no, tengo que irme para cruzar el charco. Me fui para Estados Unidos y esa ya es otra historia que te cuento si quieres más adelante. ¿Y qué, Luis? Y empecé como todos, cruzando de mojado por Piedras Negras, Coahuila, a los 17 años. Luis, la escuela. La escuela, yo estudié hasta el colegio de bachilleres. Ajá, ¿qué es la prepa? La prepa, el equivalente a la prepa. Ah, sí. ¿En dónde? En México, Ok. en la Ciudad de México. Hasta ahí. Cuando paras ahí, te brincas a Estados Unidos y ya no más escuela. Yo hice ya un GED, que es como una validación de las materias de México. Ajá.
lo hace en inglés. Yo fui a unos cursos que había para migrantes en Gwinnett Tech. Ujú. Y te dan un pequeño diploma donde validas tus matemáticas, aprendes un poco de inglés, Así es. a escribir un poquito. Y ese era un programa que daban allá en Gwinnett County y lo aprendí. Pues es un GED que no tiene mayor valor más que una prepa, pero versión gringa, Ajá. que es como un Certificado. middle school. Sí, un certificado. Sí. Eso Que es te lo valida, que eso te es lo valida en tiene. Estados Unidos. Sí, te lo validan. El GED es como tu validación de la prepa de México. ¿Por qué el radio, Luis? Por accidente. Yo ya hice un video el otro día que alguien me preguntó eso. Yo era mesero. Ajá. Miren, yo empecé, para que me entiendan, yo llegué a trabajar a la Cebolla. Llegué a trabajar a la Cebolla en el campo, como todos. Había cruzado para allá y me dijeron ahí en Texas, hay trabajo allá en un lugar que se llama Vidalia, Georgia. Allá hay trabajo en la Cebolla. Después termina la temporada, ahí trabajamos nosotros 20 horas al día. Empezamos a las 4 y terminamos a las 12 de la noche, porque nada más son 2 meses. Es una temporada y una vez que se acaba ya no hay más trabajo. Entonces, lo que puedas. Le llamaban el rebote a lo que cortabas y las greiras a lo que seleccionabas. Ujú. Y después me acuerdo que se acabó la temporada y un tío mío que se llama Noel va por mí y me dice, vámonos para Atlanta. Dice, allá puedes sacar tu licencia de manejar. Con tu acta de nacimiento te la dan. Y él sabía lo importante que era tener una licencia. Decía, vamos para que saques la licencia. Y después te vas para Florida. Yo me iba para Florida a seguir trabajando en el campo porque yo no sabía nada. No tenía nada. Y entonces en Atlanta me quedé y mi tía Gloria me consigue trabajo de bus boy, que era como los que limpiaban las mesas. Ajá. En un restaurante. Y después aprendí y me hago mesero. Y me entré a trabajar ahí en Atlanta en la época de las Olimpiadas, en un restaurante más grande. Y llega un locutor que se llama Sammy Rodarte, que todavía está allá. Y lo conozco en una casualidad fortuita que me toca esa mesa. Y traía su camisa de Radio Mojarra, como tú, de Radio Pénjamo. Sí. Y le dije, ¿usted es locutor de radio? Y me dijo, sí, estoy para servirte, dime cómo te puedo ayudar. Y de ahí fue la historia, cómo llegué a la radio. Llegas a la radio. Así te dio Él me la invitó. oportunidad. Él me invitó por una casualidad, porque yo escuchaba una estación que se llama 97.7, Ujú. es Estéreo 97.7. Y como le escuchaba uno tanto, yo me la aprendí de memoria lo que decía el Ajá. liner, que se llama el ID, Sí, sí, sí. la identificación. De la estación, sí. Y me la aprendí y se la dije, estás escuchando 97.7, transmitiendo desde la Torre Latino, piso 42, simplemente para estar a tu nivel. 97.7, la estación. Y me dijo, tienes mi atención. Ve a verme. Y ese día empecé en la radio por accidente. Válgame Dios. Así directamente al micrófono. Primero empiezas de velador. Así, exacto. Te ponen antes no había computadoras. Sí. Entonces tú ponías discos. Y tú llegabas como no se podía parar, la señal era 24 Sí, horas. sí, sí. Y no había máquinas, no teníamos computadora. Una persona tenía que estar poniendo y cartucheras, ponías comerciales. Lo que sí, Tú seguías lo que sí. un log que se llama Ajá. una bitácora. Te decía, pues esos comerciales tú los programabas. Ya te lo sabías, era mecánico. Sí. Y ponías una canción y ya que se iba a acabar, ponías play a la otra. Tenían que ir enlazados y Ajá. poner un liner. Iba así, Radio Mex, 6:10 AM. Toda la noche tenías que estar haciendo Sí. eso. Y estabas ahí desvelado y no te dejaban hablar Exacto. porque no eras locutor, eras Sí. tocadiscos. Y bueno, esa historia es muy larga, pero la simplifico rápido. Me dejaron hablar, después me movieron de 6 de la tarde, yo entraba a las 12 de la noche a las 7 de la mañana, el horario Ajá. que nadie quería. Sí. Y entonces él me dijo, empieza por ahí para que, yo pienso que lo hacía para que valorara, porque lo que cuesta Sí. es lo que se valora. Y también yo no sabía nada. Después me ponen de 6 a 7 y ahí ya te escuchaba gente, te llamaban. Ajá. Y yo En vivo. decía, me decía Sammy Rodarte, decía, mira, no hables mucho. Es más, tú no sabes hablar. Decía, entre más hables, más te vas a equivocar. Y un locutor no se puede estar equivocando al aire. Antes la radio era muy profesional. Ujú. Decía, era súper estricto, no puedes hablar de una noticia que no conoces, concéntrate. Había un respeto muy, muy grande Sí, por, sí, sí. por el medio, por el micrófono. Y él me decía, entre más hables, más te vas a equivocar. Solamente usa 15 segundos.
Y en 15 segundos se pueden decir muchas cosas. Sí, cómo no. Si estás escuchando Radio Mex 610 AM, transmitiendo desde Lawrenceville, Georgia, saludos para mis amigos que van por el 85 Norte, escucha Radio Mex, buenas noches. Eran 15 segundos. Ujú. Y si uno se excedía, te empezabas a equivocar. Y él me decía, habla poco y poco a poco vas a ir aprendiendo. Y ahí empecé. Después, otra casualidad, me pusieron a mediodía. Y después de esa estación, mandé un demo en un cassette que yo hice en un modular Iowa que había Ajá. comprado en Radio Shack. De esos que tienen, como los que son karaoke, Sí, sí, sí. que tienen eco. Ajá. Eso fue en el año 2000, hace 25 años. Y yo me puse a grabar ahí lo que yo había escuchado de México y ponía, aquí suena la que buena, 105.7. Le ponía eco. Y así hace varios. Ajá. Y ya después los cortaba, los hacía así. Y que lo mando a las se llamaba WZX, la que buena, y que lo escucha el gerente. Y que llego a mi casa de mesero y había un mensaje que decía, hola, dice, una voz así de Roger Martínez se llama. Dice, hola, ¿qué tal? Luis García, escuché tu demo, quiero verte en las oficinas de la Qué Buena, te espero. Es como cuando un actor, Sí. un deportista, le dicen, te llaman. El hecho que te hayan llamado, No, ya. eso era para mí. Y fui, y el Roger Martínez me dio la oportunidad, igual los fines de semana, tarde-noche, pero estar tarde-noche en la Qué Buena era como ser un estelar en aquella radio, porque aquella radio era 610 AM, Ujú. una radio local, Ajá. y la Qué Buena era FM 101.9 y cubría todo Atlanta y todo Gainesville. Era como todo el estado. Sí, sí, sí. Y para concluir esta historia, fíjense, yo llegué, vi a Roger, que estabas como tú sentado y me dijo, mira, sí, me leyó la cartilla, así, te vamos a pagar tanto, si le echas ganas puedes ganar tanto. Pasó el tiempo y tiempo después, esa silla que ocupaba Roger, después yo la ocupé. Y llegué a tomar el puesto de Roger Martínez como gerente de 3 estaciones Qué bárbaro. en puras casualidades fortuitas. Qué bárbaro, Luis. Después dejas la radio. Bueno, seguí yo en la radio Ajá. en Estados Unidos, intermitente, porque luego me aburría y me salía. Yo tenía la bonita costumbre de irme de vacaciones. Yo me fui a recorrer Estados Unidos. Ujú. Y para recorrer Estados Unidos no podías pedir permiso. Bueno, sí podías pedir permiso un fin de semana, una semana. No, pero- Yo me iba para California, me aventaba un mes, me iba para Alaska, me iba para New York, porque yo quería conocer Estados Unidos. Y cuando pedía permiso, me decían, no hay permiso, le digo, entonces renuncio. Y después regresaba y como no encontraba a nadie, me volviera a dar el trabajo. Así Sí. lo hice mucho tiempo y después me salía, me aburría, me enfadaba y me metí otra vez a los restaurantes, Ajá. que es lo que yo hacía. O hacía un part-time. Un part-time es que trabajaba en restaurantes y agarraba un turno en la radio. Ajá. Así lo hacía, trabajaba en la mañana de mesero, porque en la radio me pagaban muy poquito, Sí. era muy poco. Y de mesero ganaba yo mucho dinero. Ok. Entonces así lo combiné entre siendo mesero y siendo locutor, hasta que después me empezó a ir muy bien de locutor y me dediqué solamente a la pura radio. Así fue. Para esos entonces no existía el internet, Luis. No, ahí era muy diferente la radio. En el 2005 nomás había MySpace, no había redes sociales. Ujú. Y las noticias que uno leía te las mandaban de California, se llamaba el Prep Show, Ajá. que te mandaban una lista y en esa lista los locutores lo veían, era como un guión. Entonces, no, pues noticias del espectáculo, noticias de política, de economía, y se apoyaban algunos locutores en eso, para tener algo de qué hablar. Ajá. Pero no había internet. Era muy Revistas y básico. periódicos, de ahí puedes sacar algunos artículos. ¿Cómo Sí. nace tu proyecto? Eso nació en Orlando, Florida, en el 2005, porque yo me fui para allá, para la Qué Buena de Orlando, y me acuerdo que yo hacía un segmentito del Mojarra, así como un segmento como de migrante, Ajá. porque yo era migrante y le había puesto como al segmento el Mojarra. Y la gente me empezó a decir Mojarra a mí, Ajá. ya no Luis García. Sí. Dicen, oye Mojarra, ponme esta canción, oye Mojarra esto. Entonces yo dije, entonces voy a apropiarme de ese nombre.
Y entonces yo le puse a mi show Radio Mojarra, en La Qué Buena. Ajá. Yo no era yo Luis García de La Qué Buena, sino que era Radio Mojarra que trabajaba en La Qué Buena. Y así le puse y empecé a hacer mis propios liners con un locutor de Guadalajara, que es el que sale, que dice como en natgeo.mojarra.com. No me acuerdo ese chavo. Me hizo los liners y yo fui muy bueno para hacer eso de la edición. Así es, te he visto. Yo eso lo empecé a aprender y lo hice mucho tiempo. Yo hacía todas las vestiduras, toda la vestidura de las sesiones yo las hacía. Yo nomás compraba la voz en off y yo hacía toda la producción. Y mi proyecto se empezó a hacer famoso, Radio Mojarra, hasta que después eso mismo me trajo problemas, porque yo ya era como competencia para La Qué Buena. Ajá. Todos los controles remotos pedían que fuera yo. Los comerciales querían que los hiciera yo. Los bailes, para anunciar los bailes, querían que fuera yo. Empecé a tener como esa estelaridad, que era como el estelar. Y eso también, como en todos lados, que cuando te haces o te sientes la estrellita o te hacen la estrellita, también tiene su consecuencia. Entonces yo ganaba más que todos, cobraba más que todos y pues lo hice más o menos bien hasta el año 2008 que me vengo para México. Te cansaste del norte. Sí, un día pasé por una crisis que escuché una reflexión de Paco Stanley. ¿Sí conociste a Paco Stanley? Sí, cómo no. Un gran narrador. Sí. Y yo le iba escuchando en camino a la radio y él hablaba de su familia, de su mamá. Creo que el brindis del bohemio. Muy emotivo y yo dije, y mi madre yo no la había visto, tenía tiempo que no la veía. Y dije, ¿y será que si me voy para México? Y empiezo allá. Y ahí empezaba ya el internet incluso a funcionar un poquito el internet, transmitir por internet. De una forma muy básica que era con un IP address, como se conectaban los servidores de los bancos, que es un tema técnico. Y agarro un boleto, compro un boleto de avión y cuando yo estaba en Fort Worth, Texas, porque fui a sacar mi licencia de Texas, yo, como en las películas, yo dije, ¿qué estoy haciendo? Porque una vez que yo salga de aquí, que me suba ese avión, ya no hay regreso, cuando menos no de forma legal. Así es. Y yo estuve a punto como de romper mi boleto y decir, no, mejor olvidemos esta locura. Y bueno, tuve el valor y me subí al avión y ya cuando salí de Texas, dije, este es el final. Yo sabía que era el final, o lo presentía. Después quise regresar por Canadá, no pude hacer bien mi plan, me regresaron. Quise hacerlo por Tamaulipas, me regresaron y me deportaron, me castigaron. Me dijeron en Canadá, si lo vuelves, en esa ocasión me dijeron, mira, vamos a poner, si me dices la verdad, le vamos a poner refuse you entry, como rechazamos tu entrada. Si sigues mintiendo que venías a acampar y te perdiste, como yo les decía así, te vamos a deportar y te voy a quitar tu carro, tu dinero, te voy a poner las esposas y vas a ser, por medio de la embajada, deportado. Dice, dime la verdad. Fíjese que ahí aprendí algo chido. Les voy a contar esta historia que la cuento mucho en la radio. Yo le decía al de la migra, le digo, es que yo me perdí, le digo, yo venía a acampar, yo vine a Canadá y me dijo, ¿y por qué traes tantas cosas de radio? Traes muchas cosas que no usa un campista. Yo me estaba mudando de México. En la camioneta la traía con mi equipaje. Y me dijo, dime la verdad. Dice, ¿qué te cuentas? Y la verdad, dime que te quieres meter ilegal y te dejo que te regreses y no te hago nada. Y me dijo algo que nunca lo he olvidado y yo se lo digo mucho a la gente. Que dicen los policías en Estados Unidos, dicen, tú ya tienes un problema. ¿Quieres más problemas? Vas a generar otro problema. Ya tienes uno. Vas a meterte en otro problema. Y dijo, y tú estás aquí solo, estamos tú y yo. Ellos usan la psicología. Me dijo, mira, aquí no está tu mamá, no está tu embajada, no está tu novia, no está nadie, estás solo. El único que se puede ayudar eres tú mismo. Si me dices la verdad, te regreso a Canadá y no te fracciono, no te deporto. Y dice, regreso en 5 minutos. Y que regresa, dice, dime. Le digo, sí, me venía a meter de ilegal, lo acepto y todo. No me selló, me dijo, regrésate, aquí están las llaves de tu carro, ahí lo tenemos afuera y vete. Y me regresé de Canadá,
agarré mi boleto de avión de Toronto y vine para México. Ajá. Pero me dijo, pero si lo vuelves a intentar, ahora sí te vamos a deportar. Y como típico mexican, que me voy a México, digo, ahora me voy por Tamaulipas, porque me dijeron, tenemos una pasada segura, pero nada es seguro. Eso fue un error en la historia que ya conté. Y ahí me voy a meter yo por Tamaulipas y en un error de la coyota, porque era mujer la que nos pasaba, en un error de ambición, la maldita ambición de los seres humanos. Ella contrataba ciudadanos estadounidenses para pasar, para que no hubiera sospechas. Entonces ella les pagaba a los gringos, oye, te doy $1,000 para que manejes, o sea, en tu carro te voy a meter tantos mojados. Ellos no te van a preguntar nada porque eres US citizen. Y nomás con verte, ni siquiera te revisan. Y si era así, ellos revisaban como a los chicanos. Y entonces esa mujer metió, nos acomodó a 3 atrás, y creo que uno por debajo del asiento, que no se veían, así, aunque se asomara, no se veían. Y en un momento me acuerdo que ella le dijo, metan otro. Y le dijeron, pero se va a ver, no revisan. Y no revisaban, pero ese día revisaron. Y que le dijo el del Border Patrol, le dijo, US citizen, American citizen, le dijo al gringo, dijo, yes. Y que se asoma y que ve, dice, y él, y se veía el pelo del chavo que salía así del asiento. Le dijo, y ese también es ciudadano. Y entonces, por haber subido ese chavo, por ganarse otros $1,500, se echó a perder todo el viaje porque éramos como 5, que es lo que cabíamos atrás, en los asientos, ahí en una van. Y yo cuando vi que abrieron las puertas de atrás, ¡pum! Y vimos los perros ya de la migra y los del Border Patrol, dice, no se van a echar a correr, están arrestados, delito federal, están bajo la custodia de inmigración. Y que nos meten al tambo y que nos ponen las esposas. Y ahí pasamos por un proceso que es pues de la migra y de deportación. Y ya nunca más volviste. Esa es una historia bonita, les voy a contar. Yo duré 30 días porque me usaron de testigo. Ajá. El juez dice, tú vas a testificar para decir que él te traía. Digo, no, pero porque te daban la opción de salirte al otro día. Y para mi mala suerte o mi buena suerte, porque eso yo les voy a explicar ahorita en esta historia. Dice, el juez ha decidido que tú y tú se queden de testigos. Es el juez federal. Y eso no hay negociación. Ajá. Y entonces al otro los deportaron. Y entonces yo me quedé ahí 30 días porque me llamaban a testificar. Dice, ¿a quién te traía? Señálalo. O sea, ya los fiscales de allá son especialistas en eso, para poner cargos al coyote. Dice, a usted no le vamos a hacer nada. Ustedes son víctimas. Pero ellos son contrabandistas de gente. Y tenemos que hacer una investigación. Entonces dijeron, si tú cooperas, no te hacemos nada, te deportamos, tú nomás di quién te traía y cuánto te cobraba. Entonces tuvimos que decir, digo, no, pues tal persona, 1,500, así, ¿de dónde viene? Ya metieron al chavo, le dieron cargos, nos separaron. Esos 30 días para mí que estuve en un detention center en Corpus Christi, un centro de detención del ICE, yo me acuerdo que el mismo sol, el sol que entraba por unos tragaluces, nos formábamos así como pollitos para tener un poquito de sol. Y nos sacaban 45 minutos al jardín. No era una cárcel, era como un tipo albergue, digamos. Tenía rejas, pero no era cárcel, se llama detention center, centro de detención, porque no éramos delincuentes como los de las prisiones estatales. Y yo me acuerdo que el hambre se acumulaba tanta que si tú tenías dinero en la comisaría, como en un fondo, la gente compraba palomitas. Y yo me acuerdo que yo cuando había un microondas y aquellos que tenían dinero ponían sus palomitas y yo hubiera dado mi brazo izquierdo porque me dieran esa bolsa de palomitas, porque yo tenía hambre acumulada, porque la porción de comida que te daban era como de un bebé. Y uno que está acostumbrado a comer mucho, no tenías refresco, no tenías café, el café era sin azúcar más bien. Y entonces yo cuando me pasó esos 30 días ahí, me habían quitado mi libertad, me estaba reflexionando sobre mucho que yo hacía. Yo tenía dinero, había dejado en Estados Unidos dinero, tenía dinero en México, tenía lo que cualquier persona podía tener. Yo tenía carros. Dije, pero todo eso que tengo, no tengo nada. Aquí no tengo nada, porque estaba preso o detenido. Y entonces un día así, como ahorita dije, prometo que si salgo de aquí, seré una mejor versión de todo lo que he hecho. Y todo lo que he cometido en Atlanta, en Orlando, en la radio, la arrogancia,
el desperdicio, la insensibilidad. Prometo corregir todo eso. Y esto para mí será un parteaguas de lo que fui, Luis García, y lo que seré de hoy en adelante. Nos deportan, nos sacan por Tamaulipas. Y entonces mis amigos, bueno, los que había hecho amigos, se regresaron otra vez, tercos, dicen, vámonos que nos van a volver a contactar y nos vamos a volver a intentar. Y yo caminé en sentido contrario a ellos. Y yo me fui caminando para la central camionera. Me dijeron, ¿a poco no te vas a ir? Te vas a dar por vencido. Y yo les dije, yo aprendí algo en la vida, que cuando todo sale mal en el camino, ese no era el camino. Digo, acepto, me regreso para México. Este no es mi destino, ya no es Estados Unidos. Ya me lo demostró, las circunstancias me lo demostraron. Uno en su terquedad, en su arrogancia y en tu capricho, te aferras a algo que no va a ser. Dije, para mí se acaba Estados Unidos ese día. Me despedí de Estados Unidos y me fui llorando a la central camionera porque ese día verdaderamente me retiraba a Estados Unidos, no como aquella vez de Texas. Y entonces agarro mi camión, Ciudad de México, me vengo. Traía un billete de $100 que me regresaron. Cuando uno va de ilegal, se metía dinero donde podía. Así es. Pero cuando te quitan tu ropa, te respetan eso. Te la guardan y cuando sales te regresan todo lo que traías. Y yo saqué mi billete de $100 y compré mi pasaje. Llegué a México derrotado, no solamente económicamente, sino psicológicamente. Me habían, ese mes me había roto el espíritu, como los elefantes del circo, cuando ellos les han roto el espíritu. Entonces yo me pasé por una crisis. Dije, ¿qué voy a hacer ahora? En Estados Unidos ya no puedo regresar. Y me dijeron, si regresas, te vamos a meter preso. Entonces empezó a ver lo de la radio por internet. Es una historia rápida. Yo me llamó mi patrón de La Qué Buena, dijo, ¿no quieres transmitir por internet? Se puede ahora por este medio. Así es. Transmitir de tu computadora. Yo recibo la señal en mi computadora y la saco en La Qué Buena. Dije, ¿se puede? Dice, sí se puede, como un remoto. Se llama IP address, un enlace directo. Y lo hice ahí. Después me llamaron de otra estación, Atlanta, que si quería hacer lo mismo. Le dije que sí. Y después llamaron de Carolina del Norte, que si quería hacer lo mismo. Le dije que sí. Hace más o menos unos 18 años, yo ganaba $900 a la semana. Y yo dije, $900 en México, gastando en pesos y ganando en dólares. Y estaba yo en Chimalhuacán. Y pues, si ahorita $900 es una lana, pues hace 18 años era todo el dinero del mundo. Sí. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que ahora mi vida, de haber estado en el fracaso, me había dado la vuelta para bien? Y me empezó a ir bien. Después que me va tan bien, que digo, voy a renunciar a las radios y yo voy a hacer Radio Mojarra solo. Porque ahora por Tuning yo puedo transmitir. Sí. Y entonces yo me voy a Tuning y todos mis patrocinadores de las 3 estaciones se vienen conmigo. Y entonces yo no ganaba $900, ganaba $2,000 a la semana en México. Dios. Y entonces yo empecé, dije, ¿cómo es posible que me esté pasando eso? Y yo en la radio les decía, miren, yo les conté esta historia. Dije, ese día que me deportaron, ese día que me regresé, fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Porque si yo hubiera pasado, sería un locutor más de La Qué Buena de Atlanta, de Los Ángeles, de Orlando, Florida, pero nunca hubiera creado Radio Mojarra. Y Radio Mojarra después brincamos a transmitir a los pueblos mágicos, empezamos a recorrer México. Exacto. Y yo me fui hasta Argentina manejando, empecé a recorrer todo el continente con Miriam y conocí muchos países. Entonces hoy digo, ay, bendito sea Dios que me deportaron, o no sé si eso tenía que ser. ¿Aprendiste de estar en el fondo, Luis? Sí, yo me siento muy afortunado de que pude darle la vuelta a mi destino. Mi destino era sentarme en una piedra y hacerme alcohólico y deprimirme, decir, pues estoy un fracasado, fracasé, no pude, mala suerte, malas decisiones. Y eso me prometí cuando salí de ahí, me prometí que sería una mejor persona. Pero después esa promesa me duró como unos 12 años. Como el 2020 volví a ganar dinero, volví a viajar y otra vez el pecado de la arrogancia, de la soberbia,
del yo todo lo puedo, todo lo tengo. Lo ¿Qué que más toco pido? lo hago oro. Otra vez empiezo a perder el piso Ajá. y me vuelvo a ser el arrogante que era en Orlando, en Atlanta, lo vuelvo a hacer. Y otra vez la vida me vuelve a poner en mi lugar. Y otra vez vuelves a equivocarte y vuelves a fallar. Y entonces yo pienso que, para concluir esta parte, que uno cambia en proporción del madrazo que te da la vida, como un boxeador. Del tamaño que te dan el punch es la reacción que tienes. Si nomás son suavecitos, tú no reaccionas. Pero uno cambia en proporción del golpazo que da la vida. Por eso yo les digo, miren, para que tú cambies, verdaderamente cambies, ocupas algo muy grave que te pase. Una enfermedad, un accidente gravísimo, un secuestro, algo realmente grave para que tú digas, yo necesito cambiar esto, necesito cambiar esto. Por eso cuando uno cae en la cárcel, te deportan, superas un cáncer, sobrevives un accidente, dices, tengo que cambiar esto, no puedo seguir así. Excelente, Luis. Luis, vamos a concluir esto. Yo quisiera decirte que no dejes la radio. Lo haces muy bien, tus proyectos son otros temas que están súper interesantes. Y qué bueno que vienes a tu tierra natal a ponerla muy en alto. Eso me gusta mucho y gracias a eso, dije, está en el estado, voy. No, me hubiera sido un tanto imposible en otro lugar conocerte. Te agradezco mucho. He venido preguntando todo el camino por ti. Dicen que eres una persona muy buena gente. Y hoy lo compruebo, Luis. Muchas gracias, Luis. Te invito a que nos sigas en Radio Pénjamo y tienes mi atención. Gracias, yo te deseo lo mejor y gracias por venir hasta acá a platicar conmigo, a hacerme esta entrevista, te agradezco mucho. Yo aprendí de la gente grande, los verdaderos artistas, los verdaderos actores, cantantes, deportistas. Ellos, los verdaderamente grandes, es la gente más sencilla. Los que somos pequeños, los que tenemos poco, somos los que nos volvemos locos y perdemos el piso. Entonces yo me acuerdo de gente como Joan Sebastián, Vicente Fernández o deportistas famosos que ellos encontraron después del éxito la humildad y la sencillez. Y una vez entrevisté yo a Fernández Noroña, fue a nuestro estudio. Le dije, ¿por qué viniste aquí a la Radio Mojarra? Y él todavía, antes de convertirse en lo que es ahora, muy sencillo me dijo Noroña, dice, porque yo soy muy respetuoso de los medios y yo acepto cualquier entrevista por limitado que sea su alcance. Porque le dije, pues tú solamente vas a Televisa, Milenio, TV Azteca, Grupo Radio Centro, y estás en Radio Mojarra. Dijo, porque uno tiene que aceptar cualquier entrevista por limitado que sea su alcance y humilde que sea el proyecto. Y dijo, estoy aquí para atenderte, pregúntame lo que quieras. Eso lo aprendí de Fernández Noroña, un político mexicano de Morena. De él aprendí eso. Muchas gracias, Luis. Yo solo pido a Dios volvernos a encontrar en el camino. Gracias, Luis. Gracias a ti. Queridos amigos, esto fue una entrevista en un bello día de diciembre, ya para concluir el año, desde El Rusio, en la zona limítrofe del estado. Mojarra.com. All rights reserved. All rights reserved.